idea de lo que es la continuidad. De hecho, pues supongo que en la prepa lo vieron. Y ahí cuando introducen la continuidad, piensa uno en la gráfica de una función. Claro, se habla de continuidad de funciones. Para ir aproximándose a la idea de continuidad, imagínate la gráfica, ¿no? Imagínate también que esas gráficas, pues la puedes trazar de un solo trazo. Sí, porque las hay gráficas, por ejemplo, las hipérbolas, ¿verdad? En donde no tienes un solo trazo, ¿verdad? Pero imaginamos esta. Y vamos a ir haciendo el análisis en un punto. ¿Qué es lo que pasa cuando una gráfica es continua? La primera idea intuitiva es que, bueno, pudieras trazar su gráfica sin, a pesar, es una metáfora importante porque te da la idea de lo que es la continuidad, de que puedes trazar la gráfica sin despegar el lápiz. Entonces, primero, ¿cuál es la situación en una función? Digo, voy a llegar a la definición de continuidad, pero quiero ir motivando esta idea. Imagina que estamos analizando en ese punto esta es la gráfica de una función y me voy a fijar en un punto x igual a c, como el que tenemos pintado aquí. Entonces, aquí abajo hay una expresión analítica. Dice el límite de f de x cuando x tiende a c igual a f de c. Pero vamos a entender qué significa eso. Bueno, primero, si tienes la gráfica de la función, entonces vamos a pensar que en ese punto C, voy a pintar aquí una, que más trabajo pintarla, ¿ya? Y llegas al punto C, ahí en cuestión, ¿no? Y ese punto C pues tiene una ordenada, o sea, el valor de Y. Vamos a pensar que es precisamente f de C. O sea, tomé C, me fui, evalué en la expresión de f de la función y obtuve pues el valor f de C. O sea, obtengo este punto. Ahora, como lo ves ahí, si te acercas, vamos a hacer ahora el análisis del límite. Eso es en cuanto a la función. O sea, vamos a ir escribiendo esta. Aquí yo digo, cuando f de c existe, voy a decir que... Ok, déjame tomar negro. Dice, f de c, f está definida en x igual a c, ¿no? O sea que c es un punto del dominio de f. ¿Ok? Ahora, para que el límite exista, eso porque puedes calcular entonces f de c. F está definida en c, puedes calcular f de c. Pero ahora, ¿qué hay en cuanto al límite? X tiende a c. Lo analizamos con los límites laterales. Digo que este límite existe. ¿Ah? Y vamos a pensar que, puesto que
vamos a pensar que este es el punto, y van a dar al mismo punto, fíjate bien, ¿no? Vamos a pensar que el límite, cuando x tiende a c por la izquierda, si se fijan, de f de x, va a dar al mismo punto que cuando lo hago por la derecha. O sea que es más f de c. Sí, si te acercas aquí, si la x va, agarra el rojo, si te acercas por la izquierda, bueno, lo voy a dejar así. Okay. Aquí está por la izquierda. Acá la curva te vas acercando al punto. Y por la y te vas acercando a la f de x. En cambio, si te acercas por la derecha, también te vas a ir acercando con la gráfica al mismo punto. Y con la y a la f de c. O sea, se cumple todo esto que estoy escribiendo aquí. ¿Sale? Esas son las condiciones. Y eso te da una... Ahorita vamos a ver, eso te va a dar la continuidad, precisamente si se cumplen estas condiciones. Pero vamos a pensar en los casos donde no pasa esto. A ver. Ya tomaron una copia de esta. Vamos a analizar un caso donde no. Vamos a pensar que en ese punto C no le doy continuidad. O sea, en este punto C vamos a pensar que este punto nada, lo quito. Lo voy a pintar así, mira. Lo voy a indicar así. Sí, voy a tomar el punto pero le voy a quitar. Lo voy a pintar de esta manera para indicar que no está el punto. ¿No? Vamos a pintar así. Como lo hicimos con los intervalos. Ese punto nada. Le quité un punto. Vamos a pensar que se cayó el punto. Vamos a pensar que está por acá. O sea que la función, vamos a pensar que está aquí. O sea y que ese punto sea, pues no sé, pues sí, exactamente aquí es precisamente donde está definida la función. Este viene siendo ahora mi f de c. Y ahora voy a dejarle acá, le voy a dar otro valor. Vamos a pensar que es L. Sí, en el otro caso también, ¿no? Acá también podríamos ponerlo así, L, y pensar que, bueno, no voy a ir directamente a f de c, sino a L. Pero al último voy a concluir que f de c también es L. Vamos a pensar que es L.
Fíjate bien, ¿eh? La función está definida en C, sí, también está definida en C. ¿Verdad? Pero los límites, entonces ya no va a pasar esto. La función, el límite de la función va a ser diferente. Esto ya va a ser diferente. Esto ya no van a ser iguales. ¿Verdad? Porque f de c es otro valor. El punto, imagínate como que se cayó el punto, ¿no? Lo quitaste de ahí. Se cayó el punto. F de C existe y es igual a L. Pero, bueno, eso lo concluyo porque el límite, cuando X tiende a C, de F de X es igual a L. Y estoy pensando que este F de C es diferente de L. O sea, esa es la observación en cuanto al límite y a lo que vale la función. Pero el resultado gráfico, pues entonces, ¿qué pasa cuando trata de pintar esta gráfica? Pues si la quiero replicar, ¿verdad? La quiero pintar, tendría que hacer lo siguiente, tengo que levantar la pluma, o sea, tengo que ir ahí, cuando llegue al C, pintar, levantar la pluma y luego regresar y dejar un hueco ahí. O sea, porque este puntito era el que correspondía ahí. De ninguna manera puedo pintar con un solo trazo, sin levantar la mano, la gráfica de esta ahí. Creo que está más o menos clara la idea de lo que sería la continuidad, ¿no? El primer caso es la gráfica de una función continua en C. El segundo caso es una gráfica discontinua en C. Tiene ahí un agujero, tiene una ruptura ahí. ¿Cuál es la característica de la primera? Que el límite, cuando es lo mismo que el valor de la función en C. ¿Cuál es la característica de la segunda? Que sí, también existe el límite, pero no es igual a f de c. En un caso todavía más así, más interesante, pues sería que déjame pintar otro caso. Lo vamos a analizar. Déjame tomar otra copia de esta figura. Voy a pintar otra. Además voy a hacer otro. Lo quiero ir viendo los casos estos. Son interesantes los casos de discontinuidades. Entonces imagínate ahora esta. Pero aquí todavía va a estar peor. Ya la perdí. Aquí está. Aquí estamos. En este le voy a quitar el punto también, pero además vamos a quitarle el punto. Ese punto que tengo aquí primero déjame ir a pintarle. Además aquí lo voy a desaparecer. Ese punto no lo voy a tomar. El de C. Lo voy a borrar. O sea, F no va a estar definida en C. Este punto no. Ahorita lo pinto así. Y para decir que lo borré, lo voy a pintar aquí. Esta no está.
nada de ese punto. Ni siquiera la defino. Entonces, pues esto nada. Este límite existe. El límite existe, sí. Y va a ser igual al valor que está aquí. Pensemos que es L. ¿No? Entonces, el límite sí es igual a L. Pero F no está definida en C. Este es otro caso de función discontinua. Tiene un agujero. Hay otros peor. Es como pues, un agujero nada más, ¿verdad? Pero podría ser, déjame pintar otro. No solamente que tenga un agujero, no solamente que le haya quitado un punto, no solamente que se haya caído un punto, que lo hayas movido del lugar al punto, sino que además todo un segmento de la gráfica movieras. Imagínate que pasara esto. Voy a pintar la gráfica. Aquí nada más que ahora la gráfica va a estar un poquito más afectada. No voy a tener esto. Vamos a pensar que... Pero lo voy a pintar primero. Que esto viene acá. No lo voy a exagerar más. Aquí viene la gráfica. Ah, pero... Ya la moví. Espérame. Me da trabajo pintarla, pero ahorita la saco. Es como si se hubiera roto un puente ahí. A ver si me queda. Se cayó el puente. Este todavía está más crítico que un solo agujero. ¿Lo ves? Sí, esta parte no. ¿Qué es lo que pasa aquí con el análisis? Bueno, ahora ya el límite no existe.
¿Por qué no existe? Porque no coinciden. Los límites laterales no son iguales. El límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es diferente del límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x. Ahí falló el límite. La f está definida. Sí, bueno, si por ejemplo este es L1 y este es L2, pues sí, el límite por la izquierda es L2 y el límite por la derecha es L1. Aun cuando la f de c pues vale L2. Pero para nada voy a tener la primera observación, que era que el límite de la función sea igual al valor de la función en la c. El límite cuando x tiende a ser f de x tiene que ser igual a f de c, para que pueda haber continuidad. O sea, gráfica, no tengo duda, gráficamente, pues lo ves tú, la ves, pues está rota la gráfica, le falta un punto, lo vas a ver rápidamente. Porque tenemos la idea de continuidad en esto de que puedes pintarla de un solo trazo. Pero analíticamente, pues tiene que ver con el límite y con el valor de la función en el punto. Vamos, ese es. Entonces, pues ya puedo dar ya va a entender perfectamente la definición de continuidad de una función en un punto. ¿Ok? Bien, entonces te presento la definición. Y analizamos ahí. Ya como un resumen, aquí tengo desde las gráficas, ¿verdad? Mira. Y donde están los tipos de discontinuidad importantes. Cuando le falta un punto, es la segunda. Cuando le falta todo un segmento, o sea, si yo quisiera hacerla continua, o sea, si quisiera completar la gráfica, hacerla continua, pues tendría que hacer el siguiente recurso. Si quiero, por ejemplo, para el de la segunda, lo que tendría que hacer es poner el punto. Lo voy a pintar con rojo para anotarlo, o sea, tapar ese hueco, ¿eh? Tendría que poner el punto ahí y quitar este. Si quisiera salvar la discontinuidad. En el otro, este sí está más complicado porque aquí tendría que poner todo un segmento. Poner el punto acá arriba y luego todo un segmento. Y ahí sí ya no puedo porque entonces estaría violando la definición de función. Una función nada más puede estar definida en un solo, en un punto nada más puede tener un solo valor. Y si pones todo un segmento, pues ya estuvo que no. De hecho, eso los clasifica. Estos dos tipos de discontinuidades que tengo aquí se van a clasificar. Esta primera, la primera gráfica, se llama una discontinuidad esencial o no removible. No puedes poner un segmento ahí vertical para completar la gráfica. Es decir, para tener continuidad, ¿no? Si estás en un punto acá y te diriges hacia allá para que puedas tener ahora sí, usando el mismo término, continuidad. No puedes hacer eso. Como funciones, no. Tal vez como ecuaciones, sí, pero como funciones, no hay continuidad ahí. El otro caso, pues, es más remediable. De hecho, se llama también así, o también se le llama una discontinuidad removible o remediable, si quieres. ¿Por qué? Porque bastaría con quitar ese punto y poner uno nada más. Bueno, o sea, de manera que tenga
esa continuidad. ¿Vale? Digo, esto es en lo gráfico. Ahora, pues no necesitas la gráfica para hablar de continuidad ahora. Entonces, la garantía va a ser esta expresión. La voy a marcar. O sea, ahí ya la tienes arriba. La garantía de la continuidad me la va a dar esa igualdad. Ahorita va a aparecer marcada. Esa me la va a dar. Y aquí viene la definición. Tan simple. De manera simple. ¿Sí? Pero hay que entender esta definición, ¿no? Fíjate, letra por letra, ¿no? F es una función definida en un intervalo abierto que contiene a C. Sí, pues, a ver, déjame ir acá arriba. Si vas a calcular un límite cuando X tiende a C, pues debes tener manera de que poder evaluar la F a la izquierda de C y a la derecha de C. Entonces, por eso se considera un intervalo. O sea, debes tener la posibilidad de tomar valores en una vecindad de C, se dice. Voy a poner, aquí vamos a poner. Lo perdí. O sea que límite. Cuando estás calculando el límite a un valor C, dices, bueno, me acerco por la izquierda, pues entonces debe tener manera de tomar valores X ahí por la derecha. Entonces, por eso digo que debe haber un intervalo aquí. Un intervalo alrededor de C, que esté dentro del dominio. Eso es lo que está diciendo. Que ese X menos C en valor absoluto sea menor que un delta. O sea, debe haber un intervalo ahí donde puedas tener el margen para evaluar, ¿no? Esto debe estar definido aquí. Y este intervalo debe estar dentro del dominio, ¿no? Si este fuera un intervalo AB, ok, entonces este intervalo A, B debe estar en el dominio. Debe estar contenida en el dominio de F. No sé si lo alcanzas a ver ahí. Entonces, en 3 puntos, digo, es una ecuación nada más. Primero, que puedas evaluar la F, que la F esté definida en un intervalo alrededor de C, en una vecindad de C. Luego, ¿verdad? Que el límite exista, primera cosa. Aquí lo vamos a poner como 3 puntos. Primero, que el límite exista. Esa es la primera cuestión, que el límite exista, que puedes calcular el límite, ¿no? Segunda, que la función esté definida en C. Ese es el segundo punto, que la función esté definida en C. O sea, que el límite exista y además que sean iguales. O sea, es que
Puede fallar una de ellas, ¿eh? Puede fallar una de ellas. Puede fallar el, es más, déjame hacértelo con un dibujo cuando falla. Cuando falla una. Lo puedo hacer con dibujos. Ahorita lo hago, ¿no? Entonces son tres cosas. Una, que el límite exista. Dos, que la función esté definida en C. Y tres, que el valor de f en C sea igual al límite. ¿Qué pasaría si falla uno? Vamos a ver. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo con experimentos. Entonces, mira, aquí le voy a anotar las tres características. Una, siempre me voy con la más difícil, pero bueno, X tiende a, porque tienes que calcular el límite, X tiende a C de f de X existe. Sí, claro. F está definida en una vecindad de C. Bueno, sí, ya lo dije ya. Sí, ya lo dice ya. Voy aquí. Límite existe. 2. F de C existe. Es decir, está definida en C. 3. El límite. Cuando X tiende a C, de F de X es igual a F de C. Vamos a ver. Un ejemplo. Que falle, vamos a suponer que falle la 1, que es la más crítica. Falla 1, pero 2, pero pues, si falla 1, pues ya falla la 3, ¿no? En automático. Si falla 1, falla 3. Si falla 2, falla 3. O sea, si el límite no existe, pues obviamente no vas a poder ser igual a f de c. Y también si f de c existe, perdón, si f de la segunda falla, si f de c no está definida en f no está definida en c, pues entonces tampoco va a poder ser igual al límite. Entonces, si fallan 1 y 2, pues ya 3. De hecho, con que falle una ya valió. Fallando una ya. Entonces, si falla el primero, pues ni cuenta. Pero ¿cómo se vería cuando falla el primero? Pues se vería ahí. Se vería así. Pero voy a tratar de hacer un dibujo aquí. Voy a pintar una gráfica. Aquí está el punto C. Y en el punto C, para que falle, la voy a hacer que falle ahí. Entonces podría ir por un lado a un valor y por el otro lado a otro. Fíjate. F está definida. F está definida. Esta es la gráfica de F, por supuesto, ¿verdad? Fíjate bien. 1. ¿Qué pasa con 1? Aquí el 1 no pasa. 1 no pasa. Porque los límites laterales son diferentes, por lo tanto el límite no existe. Falla 1. ¿No? Ya los demás no me importan. Aquí F no es, aquí ya concluyes. F no es continua. Pues lo veo claro, ¿no?
Lo veo claro, no puedo trazar la gráfica de un solo cosa. A ver, dime, ¿cuáles fallan aquí? Ahora te pregunto. Voy a hacer un dibujo. Aquí pinto la gráfica. Pero en C, a pesar que C está aquí, resulta que ahí no hay punto. ¿Cuál de ellas falla? Ahí no hay punto. A ver la 1. ¿Qué me dices de la 1? Pues sí, el límite existe. ¿O no? Van a dar al mismo punto los límites laterales. La 1 adelante. Entonces voy escribiendo nada más el número. ¿Qué hay de la 1? ¿Qué hay de la 2? ¿Qué hay de la 3? La 1 adelante. El límite existe. La 2, la función está definida en C. Sí, sí está ¿Cuánto votos? definida. Sí existe. No, pues le quité el punto. No está. No, pues ya ni le sigas. ¿Para qué? Entonces aquí la conclusión no está definida. No pinté ni nada en C. F no es continuo. Este otro. Es más este mismo. Nada más que le voy a hacer una variante. Este mismo. Nada más vamos a hacerle una variante aquí. Aquí le voy a pintar un punto en C. Pero ve dónde lo voy a pintar. Pintar acá arriba. Este punto se elevó. A ver si puedes pensar así, ¿no? Para ser un poquito más concreto. Déjame pintarle los valores. ¿Verdad? Vamos a pensar que este punto, aquí pues está, que este sea B. Y este punto que está aquí, vamos a pensar que sea L. En la gráfica lo veo, ¿verdad? Pero lo confirmo. B es diferente de L. ¿Ya? Esta es la gráfica de Y igual a F de X. ¿Ok? Analicemos cada una de las propiedades. Primero el límite, luego la función y luego veo si son iguales. Ya vi que no es continuo. Una va a fallar. ¿Cuál es la que falla? Mira, la primera, límite existe. Límite cuando X tiende a C de F de X, si existe. Pues sí, ¿no? Van a dar al mismo punto con ordenada L. Es decir, este vale L. La primera ya pasó. La segunda, pues también. En C la función vale F. ¿Ve? Entonces en la segunda también pasa. Oh, caray. F de C vale B. ¿Ah? Pero la tercera ya no. Porque dijimos que B es diferente de L. Es decir, esta ya no. El límite cuando X tiende a C de F de X es L.
y L es diferente de B, que es lo que vale F en C. O sea que esta ya falló. Esta sí jaló. Esta no jaló. Pues aquí tengo ejemplos de qué es lo que puede pasar, ¿verdad? El primero que puse, pues falló el límite. En el segundo que puse, falló la función. Y en el tercero, el límite y la función jalaron, existen, pero no son iguales. Entonces deben de tener estas tres cosas. Yo creo que ya quedó claro como que es la continuidad tanto en manera gráfica como de manera analítica, ¿no? A ver qué hora es, sí, todavía quedan 10 minutos por ahí. Déjame ver, a ver, analicemos el ejemplo 1. Es una función concreta. ¿Verdad? A ver, analízala. El punto que hay que analizar, pues es el punto donde tiene, pues si es un punto cualquiera del dominio, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cualquier punto del dominio donde esté definida la función. En funciones como esta es una función racional. Y es el primer teorema que vamos a probar. Cualquier función racional en su dominio, en cualquier punto de su dominio, es continua. No va a haber bronca. La bronca está en el punto donde está la asíntota o la posible asíntota. En este caso hay una posible, pero bueno, vas a ver que no hay tal. Y que es donde está indefinida. ¿En qué punto está indefinida? Pues está claro, ¿no? ¿Cuál es el dominio de F aquí? Pues todos los reales excepto el 2. ¿Por qué el 2? Bueno, porque el 2 es el que hace 0 el denominador. Y aquí me está diciendo que no es continua ahí. Pues por supuesto no es continua porque no existe el valor de F en 2. Ya falló la segunda. Ya falló. Acá está, la número 2. No está definida. O sea, C debe estar en el dominio. Y este C igual a 2 no está en el dominio, pues como le hagas, ya no es continua. Aun cuando existe el límite, si te fijas, pues aquí calcularon el límite, pues cuando x tiende a 2, pues sí, salió así, te quedó 0 entre 0, hiciste la factorización, cancelaste el factor, volviste a sustituir 2 y te da 4. Ah, el límite existe. Por eso me están preguntando, cuando el límite existe, hay posibilidades de curar esa función, porque este tipo de singularidad es de la tipo removible. Entonces, bueno, de una vez me voy a adelantar un poquito, aquí abajo. O sea, esa discontinuidad se llama removible. ¿Cuándo se va a llamar removible? Cuando el límite exista. Ajá. Entonces, removible, aquí le voy a poner una notita. Entonces, removible significa que la 1 y la 2, que la 1, estas de removible se da cuando funciona la 1. Removible es cuando el límite, cuando x tiende a C de f de x existe, es decir, cumple con la 1, pero f no está definida, pero f no está definida en C, o f de C es diferente del límite, porque puede estar definida, sí, claro, puede estar definida, pero si está definida y no son iguales, pues entonces da lo mismo. Eso es cuando lo puedes remover.
cuando el límite existe y la función no esté definida ahí, o está definida, pero entonces la puedes volver a redefinir, por decirlo así, ¿no? Y en el otro caso, en el no removible, ahí sí, aquí es cuando falla la no removible límite, cuando x tiende a c de f de x no existe. Ahí sí, no existe. Los límites laterales van a ser diferentes o pueden ser, o también, o que tienden a infinito. Ahí esa ocurre, la no removible, ahí sí ya no puedes hacer nada. Esta todavía la puedes sanar. Nada más que, bueno, ya me quedan 5 minutos. Lo que quería era mostrarte cómo hacerlo. Pero, pues, lo voy a dejar aquí. Porque a ver, déjame ver si puedo en estos 4 minutos. En GeoGebra voy a graficar esa función. Aguas con el GeoGebra porque no siempre te va a dar toda la información. O sí la tiene, pero no la muestra. A ver, déjame decirte de lo que estoy hablando. 5 minutos, a ver si alcanzo. Lo que te estoy diciendo es que voy a graficar la función que estaba dando aquí. F de x igual a x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. No está definida en 2, pero a ver. Si no está definida en 2, ahí debe haber un hueco. Pero cuando vienes acá y la graficas, va a pasar x al cuadrado menos, ¿qué decía? X al cuadrado menos 4. Ahí está la gráfica. Chécale. Se supone que no está definida ahí, pero te digo, hago con el GeoGebra, porque pues sí, ahí te lo está pintando. Pero ¿cómo te das cuenta que no hay puntos? Por más zoom que le metas ahí, porque tiene un programa para hacerlo. Pero si le pones f de 2, a ver la función f2, fíjate lo que te está diciendo. En cualquier otro punto, digamos f de 0, pues lo calcula, ¿no? F de 0 igual a 2. Pero en f de 2 no. ¿Vale? Aguas ahí. O sea, eso debes saberlo tú, porque sabes que el dominio son todas las x excepto el 2. Pues ahí puse otro valor. Cualquier otro valor lo va a calcular. Ese no. Lo regreso. F de 2 indefinido. Ahí está. F de 2 es indefinido. Ese punto no lo debo tener. Que es el punto donde está el límite. ¿Y cuál es ese punto? Pues a ver, vamos a ver. Aquí voy a usar la herramienta de límite. Ahí está, límite de la función. Entonces, SF. Y aquí mismo lo estoy haciendo, ¿no? Tiende a 2. Ahí está, 4. Calculé el límite. Entonces, realmente el punto que debo de poner, o sea, el punto que debo quitar ahí, no debe estar, es el A igual a, pues lo voy a escribir así. Es el que está en 2, B.
punto, pues no. Hay que eliminarlo. Lo voy a poner así. Ese punto no. Órale. Ahí está, ya lo quité. ¿Sale? Entonces, esta función no es continua. ¿Cuál fue la que falló? Falló la 2. El requisito 2 no lo cumplió. Pero podría salvarla. ¿Cómo le pongo? Yo puedo construir una nueva función. Puedo construir una nueva función que la tenga. O sea, define una nueva función. Deja regresar al cuaderno. O sea, aun cuando esa función no es continua, yo puedo definir una nueva función. Le voy a llamar así. Una nueva función que toma la copia de, aquí la tengo, esta nueva función g de x va a tomar la f de x, ¿verdad? Cuando x es diferente de 2 y va a ser 4, pues sí, va a ser el límite. Lo voy a definir como el límite. Este 4 en realidad es el límite, ¿no? Cuando x igual a 2. ¿Sale? Así lo vamos a hacer. O sea, ¿qué valor vas a poner aquí? Pues precisamente el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que es 4. Entonces, esta es G, la conclusión, ¿no? Conclusión. Esta f no es continua en C. Esta G es continua. O sea, es como si hubiera agarrado la gráfica ya y le puse el punto, le parché ahí. Interesante la continuidad y sus propiedades. Pero pues ya se acabó la hora, maestros. Y pues